Tenemos en nuestro calendario algunos temas que vamos a tratar con ustedes y también con los niños, con los jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de el abuso sexual infantil. Temas como este vamos a ir tratando en esta iglesia porque es necesario que nosotros atendamos estas situaciones como iglesia y como familia, y también ponernos a sus órdenes, los líderes de esta iglesia, ya que lamentablemente este tema, aunque nosotros no quisiéramos ni siquiera hablar de él, es una realidad. Es una realidad que ha tocado a muchos de nosotros. Sí dije de nosotros, yo también. Ustedes saben que hay varios hermanos y hermanas que han pasado por esta situación. No soy el único y no somos los únicos. El abuso sexual hacia los niños, sean hombrecitos o mujercitas, es una realidad que está dañando a los pequeños y que está manchando la moral de nuestros tiempos. Anualmente se reportan muchos miles de niños abusados en México, en países de Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos. La próxima semana les voy a traer una tabla. Ahorita solamente les menciono un poquito. Aproximadamente el 5% de los niños de Estados Unidos están sufriendo abusos, estaban sufriendo abuso en 2010, y el abuso sexual lamentablemente se aumenta y se ha llegado casi a duplicar o a triplicar por cada 5 años, ¿sí? Sé que eso es un tema horrible, es un tema feo, pero es un tema que se necesita tratar. Y lamentablemente, a pesar de esta cifra tan dolorosa y alarmante que les acabo de mencionar, es solamente los reportados. ¿Por qué? Bueno, pues en mi caso y en el caso de muchos de los hermanos que estamos aquí, nosotros no reportamos ni nuestra familia, entonces somos de los que no estamos en la estadística. Así que más del doble, yo creo que más del triple, los estudiosos dicen que más del doble, yo creo que más del triple, son los que no se han reportado, los casos no reportados. Entonces, ¿por qué no están en las estadísticas? Porque la mayoría de los niños o jovencitos se callan. Son delitos que nunca se delatan, no se habla del delito y no está en las estadísticas oficiales. Es importante entender que hay afectación. Algunas publicaciones dicen incorrectamente que los niños no tienen afectación, que no entienden qué está pasando, que no es tan grave. Pero esto en realidad no es cierto. Las evidencias científicas y prácticas nos dicen que sí hay afectación en los niños, que la vida de los niños es ensuciada, es desviada, y que les cuesta mucho trabajo a los niños que han sufrido abuso. No digo que a todos, pero a muchos de los niños que han sufrido abuso les es difícil sentirse amados, sentirse valorados como personas. Entonces, no quisiera decir que todo niño que es abusado no se siente amado, que todo niño que es abusado está programado para tener una vida sexual inmoral. No todos, pero sí muchos. Y es importante saber no solo que hay esta realidad, sino que se puede luchar y se tiene que luchar en contra de eso. ¿Dónde ocurre el abuso sexual? El abuso sexual lamentablemente puede ocurrir y ocurre dentro de la propia familia. De hecho, es lo más frecuente.
De la mayoría de los niños que son abusados sexual en México, Latinoamérica y Estados Unidos, la mayoría de esos niños fueron abusados por un familiar, por un amigo de la familia, por un vecino, por un maestro, y los menos, escuchaste bien, los menos por un desconocido. En todas estas partes sucede el abuso. Es doloroso, ¿verdad? Cuando tú escuchas esto, pero es la realidad. En el hogar y precisamente con aquellas personas que deberían cuidar al niño, son aquellos que abusan del niño. También, por supuesto, hay abusos fuera del hogar, tal vez en la escuela, en la casa de un familiar, ¿verdad? En la casa de un tío, de un primo, en la escuela también, con maestros, y a través también de compañeros de un poquito mayor de edad que ellos. Y cuando el niño es abusado sexualmente, puede desarrollar algunos sentimientos y comportamientos de angustia. Cuando un niño es abusado sexualmente o niña, su comportamiento es un comportamiento de angustia, y no es algo que tengamos que pensar verdaderamente pasará, no, es una realidad. La realidad es que los niños, las niñas abusadas son niños que están angustiados. Los niños son abusados en una edad que no está preparada para recibir estímulos sexuales repetitivos. No pueden, no están preparados para eso. Entonces, hay muchos y hay una variedad de sentimientos que se producen en el niño, pero los principales son de angustia. Los niños se ven a ellos mismos, aunque no lo entiendan o no lo puedan decir con claridad, los niños se ven a ellos mismos como un objeto, no como una persona. Los niños se ven como un objeto sexual, y el niño no está preparado psicológicamente para estar siendo estimulado de manera repetitiva en cuestión sexual. En niños de entre 4 y 8 años, por supuesto que su mente no está pensando para nada en cuestiones sexuales, o no debería estar pensando. Y cuando se les provoca este estímulo sexual, su mente, como no está pensando y no está preparado para eso, se empieza a trastornar. Es importante, hermanito, hermanita, que tú tengas mucho cuidado en este sentido. No te estamos invitando a que te vuelvas una persona paranoica y que estés así como viendo con cara de abusador sexual a todo tu familiar o amigo. No, solamente te estamos invitando a que tengas cuidado de tus hijos, de tus nietos. Es eso. Es una invitación a que tengas las mínimas precauciones necesarias, ¿sí? Las mínimas precauciones necesarias, ¿para qué? Para evitar que nuestros niños sean parte de esas feas estadísticas. El niño tiene un choque de sentimientos. ¿Por qué? Porque por un lado tiene cierto afecto, cierto cariño hacia una persona, hacia un familiar. Tiene mucho afecto tal vez hacia su papá, hacia su mamá, hacia su tío, hacia su tía, hacia su primo que es el que abusa de él, o hacia el que lo cuida. Entonces la persona, el niño tiene un choque de sentimientos, porque por un lado quiere a la persona y por el otro lado es el que lo agrede. Entonces eso en el niño es un choque que el niño no puede tratar, que no puede afrontar. Por un lado,
le está pasando algo que es terriblemente malo, es que abusen sexualmente de él, y por el otro lado está el afecto, el cariño de él hacia la persona o de su familia hacia la persona. Entonces, en su mente hay una contradicción, hay una lucha, hay todo un revoltijo de sentimientos, y todo esto se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque si el niño trata de romper con las relaciones sexuales, muchas veces el que lo abusa lo amenaza. El que lo abusa lo trata violentamente o tal vez le niega su afecto, porque de alguna manera enferma e incorrecta, la persona que abusa de él le muestra afecto. Entonces el niño es una víctima en todos los sentidos. Es una víctima sexual, pero ahora también es una víctima emocional. Emocionalmente está siendo afectado por la persona que le abusa, porque tal vez le niega su cariño, le niega su afecto. Y entonces el niño está totalmente desprotegido ante el adulto. Y el niño, pues en un cierto sentido, tiene todas las de perder ante una persona tal vez entre 20 o 50 años. Un niño de 4 a 8 años ante un adulto de 20 a 50 años, bueno, qué cosa tan terrible, está en desventaja. Y entonces el niño se vuelve un rehén. El niño está atrapado. ¿Por qué? Porque no puede escapar de ahí. Le es difícil escapar de ahí. Entonces, imagínate, bueno, algunos tal vez no nos lo tenemos que imaginar, ¿verdad? Porque ya pasamos por ahí. Cuando tú tienes ahí a esa persona que es la que se supone que te debe proteger, que es la que se supone que te debe amar, que es la que se supone que te tiene que cuidar, es la que abusa sexualmente y tal vez te amenaza. Hay personas que amenazan ¿con qué? Con hacerle algo a sus padres, con hacerle algo a su familia. Muchos de los abusadores es lo que hacen. O tal vez le dicen, si tú dices esto, no te hablo más. Entonces el niño empieza a desarrollar angustia y esta persona que ha abusado de él, pues está atentando contra una personita que no se puede defender. Entonces, cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño puede tener miedo ¿a qué? A la ira, a los celos, a la venganza o tal vez a la vergüenza de otros miembros de la familia, a la vergüenza o al temor de ¿qué? De que sus padres se separen, porque a veces es el mismo papá o la mamá la que hace esto. O que se separen, ¿por qué? Porque si tal vez fue el tío o el abuelo, eso puede hacer que el papá y la mamá entren en un pleito grande y se separen. Entonces, en el niño, ¿qué hay? El niño hay temor. Se va a desintegrar mi familia. Pensaría en ellos por mi culpa. Ellos no tienen la culpa, pero en su mente, en su corazón, piensan que su familia se va a desbaratar si él dice algo. Entonces, ¿te das cuenta cómo el niño es una víctima ahora ya no solo sexualmente, sino emocionalmente? Terrible. Si yo hablo, bueno, pues mi padre va a ser avergonzado, o mi madre, o mi tía, o mi abuelo, o mi primo, o quien sea, ¿no? O la persona que me cuida. Entonces, esa realidad tan triste es la que viven muchos niños en esta nuestra sociedad. Pero ¿qué más sucede con el niño? El niño pierde su autoestima. El niño o la niña tiene un mensaje. No eres digno de respeto. Tú no te mereces ser amado.
Tú no mereces que te cuiden. Tú solamente sirves para dar placer. Eso es lo que pasa en la mente del niño. Y entonces, cuando en el niño o en la niña hay todos estos pensamientos, sentimientos, ¿qué pasa con él? Pierde su estima, piensa que no es una persona importante, piensa que no es una persona valiosa. Y no solo eso, también tiene una perspectiva anormal de la sexualidad. Y esa es otra de las tristes consecuencias. Muchos niños abusados sexualmente cuando crecen, si no se les atendió en su momento, si no se les ayudó, si no se les amó, si no se les ayudó a salir de eso, llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y muchos de ellos llevan vidas promiscuas. Están con una pareja y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra. Y algunos de ellos no se dan cuenta, pero es el resultado de haber sido abusados. Algunos de ellos se vuelven homosexuales o lesbianas. Si tú ves a un homosexual, es muy posible que ese niño, bueno, que ahora ya no es un niño, es un joven, alguien abusó de él sexualmente. Con algunos chicos que venían aquí a la iglesia hace tiempo, platiqué con ellos, más específicamente con una persona, y le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto, no? Pues sí, porque en efecto un familiar abusó de él, y por eso es homosexual. Ese es el resultado. Y bueno, tal vez te alarma, pero es así. Esa es la realidad. Muchos de los homosexuales y de las lesbianas son personas que fueron abusados en su niñez o en su adolescencia. Y entonces su perspectiva del sexo es una perspectiva anormal, una perspectiva no correcta. Ahora, no estoy diciendo que obligatoriamente la persona abusada es homosexual o la persona abusada es lesbiana. No es que obligatoriamente fue así. Estoy diciendo que lo más probable es que. Y también hay algo importante. Está científicamente demostrado que la homosexualidad es una conducta aprendida. No hay tal cosa de que sea genético, eso es una mentira. El homosexualismo, el lesbianismo es algo que se aprende. El ser promiscuo es algo que se aprende. Y entonces eso te tendría que llenar de alegría. ¿Por qué? Porque si lo aprendiste lo puedes desaprender. Puedes aprender otra cosa. Por supuesto que ellos y algunas personas tratando de escudar, de pronto dicen que es genético. No, que genético ni que nada. No existe tal cosa. Dios hizo hombres e hizo mujeres. ¿Sí? No hay tal cosa como que a Dios ahí en el cielo diciendo hombre, mujer, hombre, ti, marido. ¿Qué será? Hombre, mujer. Pues que sea Juan Gabriel, ¿no? Porque no sabía qué era. No, eso no. O es hombre o es mujer. Dios escoge, Dios decide el sexo de cada persona y o eres hombre o eres mujer. Puede ser un hombre que pretenda ser mujer o que aprenda a comportarse como mujer, pero no es mujer, o sea, por más que le haga. El hombre es hombre. Como diría nuestro hermano Hugo Martínez, si tiene la tubería por fuera es hombre y si tiene la tubería por dentro es mujer. Así. Ay, ¿qué seré? Pues vete en un espejo. Es una cosa ridícula que un hombre pretenda ser mujer. No es. Pero aprendió de otros semejante barbaridad. Entonces no hay que hacer caso de ese tipo de pensamientos totalmente incorrectos. Eso se aprende. Alguien le enseñó a ese muchacho
alguien le enseñó a esa muchacha o fue abusado sexualmente cuando era un niño o una niña. Entonces, es importante nuevamente entender que los niños tienen una situación adversa muy complicada y que hay secuelas no solamente físicas, sino también sexuales, emocionales, psicológicas en las personas que han sido abusadas. Por lo cual es bien importante que estemos con los ojos abiertos para que esto no les suceda a nuestros hijos, o bien, si lamentablemente ya a alguien le sucedió, que estemos atentos para ayudarles. La iglesia debe estar lista y atenta para ayudar a estos niños. Otra consecuencia, la depresión. Un niño que ha sufrido de abuso se vuelve retraído, pierde la confianza de los adultos. Nosotros lo hemos visto con niños que han sido abusados. De pronto es el niño que se encierra en su cuarto, es un niño que no quiere jugar con otros, es un niño aislado. O también es el niño que se quiere suicidar. Han de saber que niños jóvenes se suicidan por esta causa. Hay personas que, nuevamente, como recibieron el mensaje de la sociedad, no importas, no le interesas a nadie, nadie te ama, nadie te cuida, ¿qué es lo que hacen? Se suicidan. Se suicidan. Se vuelven desconfiados de todo el mundo, principalmente de los adultos. O de los que son más o menos de la edad de aquel que le abusó. Es triste, ¿verdad?, que en vez de que el niño vea en los adultos a alguien que les puede cuidar, ve en los adultos a alguien que puede abusar de ellos. Y es importante hacer saber a esos niños, o bien a esos jóvenes, o a esos adultos, que Dios les ama, que nosotros les amamos también, que somos sus hermanos. Que si todavía al día de hoy sienten esa angustia, sienten ese enojo, es porque su corazón no ha sanado. Debe sanar. Deben llevar una vida libre de esa pena, de ese pesar. Para eso estamos aquí en esta iglesia. ¿Qué dificultades tienen los niños abusados? Los niños tienen dificultades para relacionarse con otras personas. Y lamentablemente a veces los niños vinculan, ligan a, si me voy a relacionar con un adulto, entonces tendrá que ser una relación sexual. Y esto también me lleva, aunque estamos hablando aquí de niños abusados sexualmente, a jóvenes. Cuando un joven o una jovencita tiene una relación con un adulto, lamentablemente también a veces su mente, su corazón se cruza, y después las relaciones con otros adultos, aunque ellos no sean conscientes de ello, lo ligan con lo sexual. No pueden relacionarse con las personas de otra manera. Eso es algo lamentable. Y algunos de los niños que son abusados cuando se convierten en adultos, lamentablemente, y eso nos lo dicen las estadísticas, un niño abusado en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se convierte en un abusador. De la misma manera que un niño, aunque estamos aquí hablando de abuso sexual, que un niño que ha sido golpeado, cuando es adulto, normalmente se convierte en una persona golpeadora. Normalmente. Entonces, es necesario evitar que el niño llegue a ser abusado, pero nuevamente, si el niño ya lo ha sido, es necesario que tenga una atención inmediata.
es necesario tomar acciones inmediatas y decirle al niño, decirle a la niña, al jovencito: tú eres una persona importante y valiosa. Hay gente que te ama, hay gente que te aprecia. Es cierto, alguien abusó de ti, no todos. Hay más personas, esa persona no es la única. En tu vida no es la única, hay otras personas que te aman, que te aprecian. Es importante que podamos y aprendamos a ayudar a todos esos niños, pero también muy importante que aprendamos a prever, que prevengamos esta situación desagradable y triste, para evitar que el niño, como decíamos hace un momentito, cuando llegue a joven o adulto, se dedique al lesbianismo, homosexualidad o prostitución, o una vida promiscua, una vida de tener una pareja y otra y otra. ¿Cuáles son las características de un niño abusado? ¿Cómo podemos identificar a un niño que fue abusado? O a una persona que tal vez ya no está niño, pero fue abusado. Tendrá un interés poco usual en todo lo que tiene que ver con la naturaleza sexual. El niño tratará de evitar cualquier contexto sexual. Puede ponerse como algo muy interesante o como algo aborrecible. Si se dan cuenta, se van al extremo. Cuando es algo sexual, están como demasiado exageradamente atentos, o es algo de lo que no quieren ni siquiera oír. Se van al extremo. Cada niño reacciona de una manera diferente, pero siempre lo sexual en su mente, en su corazón, va a ser algo desvirtuado, algo distorsionado. También el niño puede tener problemas para dormir o pesadillas. Un niño abusado puede tal vez traer a su mente, mientras está durmiendo, a esa persona abusando de él, de ella. También un niño abusado se vuelve una persona depresiva, aislada de sus amigos o de su propia familia. Es la hora de la fiesta, es hora de la pachanga y el niño encerrado en su cuarto. No quiere estar ahí. No quiere estar con la familia, no quiere estar con otros niños. Esto, pues, es algo que atender. Si muy posiblemente tú te has comportado así, bueno, y empiezas a hilvanar, a hilar o a encadenar, dices: pues con razón soy así, ¿verdad? Por eso no me gusta relacionarme con las personas. Por eso a la hora del cotorreo yo me aíslo, me guardo en mi cuarto. Tiene un comportamiento seductor hacia otros niños. ¿Por qué? Porque eso es lo que es lo que aprendió, a seducir a otros de su edad o más pequeños que él. Entonces ese niño ahora puede ser un riesgo para otros. Por eso la importancia de tratar con el asunto, para que ese niño ahora no sea un riesgo para otros niños. El niño dice que tiene su cuerpo sucio o se siente sucio. El niño o la niña se siente sucio. Siente tal vez esa necesidad como de bañarse, de limpiarse, y no se siente limpio. Eso es algo que pasa en la mente, en el corazón del niño o de la niña. El niño también tiene miedo que en sus genitales pase algo, que haya algo incorrecto. El niño se niega a ir a la escuela, o también tal vez se niega a ir a la casa del familiar con el que fue abusado, o se niega a ir a la casa de esa persona que lo cuida, que en realidad no lo está cuidando, sino más bien está abusando de él, y se vuelve antisocial, se vuelve retraído, se vuelve individualista. No le importan las otras personas, solo él. Le cuesta trabajo socializar.
le cuesta trabajo la convivencia con las otras personas. Los niños que son abusados sexualmente de pequeños y que no se les da la atención adecuada, tienen otra vez más posibilidad de llevar una vida de delincuencia o que tengan problemas de conducta. Tú ves a un niño con muy mala conducta, posiblemente es porque abusaron de él. También el niño proyecta eso en sus juegos. Está jugando con muñequitos y posiblemente los muñequitos están teniendo algún tipo de relación sexual, o lo transmite en dibujos, en cuentos, en historias, en pensamientos. Trae eso a su memoria y trae eso a sus juegos. También puede ser más agresivo de lo normal. No estoy hablando de una agresividad normal. Los niños a veces son un poquito bruscos para juzgar, tampoco te alarmes. Si ves a un niño que juega un poco brusco, sobre todo si es varón, bueno, no te alarmes. Los niños tienen la tendencia a jugar un poquito más brusco, pero si es exageradamente brusco, bueno, hay que poner atención a esa. Como te puedes dar cuenta, todas las consecuencias son amargas, son malas, no son benéficas. Traen secuelas tristes, pero que se tienen que enfrentar. Y entonces el niño necesita ayuda, el niño necesita una mano para poder salir de eso. La manipulación. Las personas que abusan de los niños pueden hacer que el niño se muestre muy temeroso. ¿Ante qué? Ante las acciones del agresor. El agresor, después de haber hecho su abuso hacia los niños, los manipula para que guarden silencio. Y muchas veces son muy eficientes en eso. El niño solamente hablará después de haber hecho un esfuerzo muy grande para poder sentirse seguro y tener la confianza para poder hablar, para poder romper el silencio. Es decir, para que un niño abusado pueda hablar de eso, necesitas ganarte la confianza del niño. De otra manera no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque eso es algo para el niño muy duro, muy delicado, muy fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer si una persona, si un niño te dice que ha sido abusado sexualmente? Si ya después de un tiempo y después de hablar con él te ganaste su confianza, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tu papá o abuelito o tía, el niño habla contigo respecto de esta situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guardar la calma. Guardar la calma. Si de pronto tu niño, tu niña, que Dios te libre, y espero que no sea así, pero si tu niño o tu niña o otro niño de la iglesia te tiene la confianza y se acerca a ti y te dice que algo así le pasó, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mantenerte calmado. Aunque tal vez te cueste un poquito de trabajo, porque en ese momento tal vez vas a tener, así como que ya quisieras darle unos zapes a aquel, ahorcarlo o no sé qué hacerle. Te debes mantener en calma. Eso es algo que muchos no saben hacer, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué? Porque si tú no mantienes la calma, el niño no te va a seguir platicando qué es lo que pasó. Y el niño no se tiene que espantar, el niño no se tiene que cerrar, porque si ya después de que venció eso y finalmente te habló y tú te alarmas, te espantas y te enojas y te alebrestas,
ya no te va a seguir diciendo. Te tienes que mantener lo más calmado posible, e inmediatamente después de eso tienes que hacerle sentir al niño o a la niña que no fue su culpa. Que no fue su culpa. Es lo primero que le tienes que transmitir al niño o a la niña. Eso no fue tu culpa. Muchos padres, cuando se enteran de que sus niños fueron abusados, hacen todo lo contrario, actúan de una manera totalmente equivocada. Algunos lamentablemente hasta culpan al niño o a la niña. Te puede tal vez sorprender, pero así es. Es que tú fuiste, ¿qué andabas haciendo? ¿Por qué hiciste esto? El niño nunca será el culpable del abuso. Nunca. A lo mejor el niño ya tuvo abuso sexual de otras personas. Por eso es que después, les dije hace un ratito, si me están siguiendo en la plática, a veces esos niños pueden llegar a comportarse, o su relación con otros adultos a veces se torna sexual. ¿Por qué? Por un abuso o muchos abusos previos. Por eso hay que estar muy atentos de los niños, porque a veces los niños, como tienen trastornos, su relación con otros adultos a veces se torna sexual. ¿Por qué? Por causa de lo que les pasó anteriormente. Y algunos adultos cínicos dicen, es que ella o él me indujo, me llevó a eso. Chispas. Y a veces, trasladándolo eso hacia los jóvenes, a veces los jóvenes que tienen relaciones sexuales con mayores, después cuando se relacionan con otro adulto, su relación a veces es en ese sentido. Pero en todo caso es responsabilidad del adulto detener eso. ¿Sí? No es posible que el adulto diga, ay, es que el niño me sedujo. Bueno, qué barbaridad. Pero hay quien lo hace y hay quien lo dice. La obligación del adulto, si es que ve que a un niño está comportándose así, es hablar con los padres. Decirle que está pasando tal cosa. Y entonces, otra vez, el niño con gran dificultad a veces habla con los padres, y los padres inmaduros, por eso estamos teniendo esta plática aquí, e ignorantes, lo que hacen es decir al niño, cállate, no hables de eso, ¿no? Con mucho trabajo el niño habló, déjalo que hable, escúchalo. Ya suficiente es para el niño que haya pasado por eso, como para que ahora el papá, la mamá lo callen y no lo dejen hablar. Eso no ayuda de ninguna manera. Entonces, nuevamente, el niño debe tener esa confianza y seguir teniendo esa confianza. Entonces, papá, mamá de familia, mantente lo más tranquilo posible si algún niño te llega a platicar de esta situación, y lleva al niño para que tenga un examen médico. ¿Por qué? Porque no solamente es necesario tratar su cuestión espiritual, emocional, porque lamentablemente esos abusos llegan a tener afectaciones físicas. Bueno, ahora es importante que ese médico sea especialista, no lo lleves ahí con el médico de la esquina. Tiene que ser un especialista, una persona recomendable, una persona que no vaya ahora a aprovechar esa situación, ¿verdad? Por eso tiene que ser una persona especialista, número 1, y número 2, digna, ¿verdad? Digna de esa confianza.
¿Cómo pueden impedir? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo pueden impedir los padres, impedir o disminuir el abuso sexual en los niños? Hay que decirles a los niños o a las niñas, si alguien trata de tocarte el cuerpo y hacerte cosas que te hacen sentir raro, dile que no a la persona. Y ven y me lo cuentas de inmediato. Aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, aunque sea tu abuela, tu abuelo, tu tía, quien sea. Aunque sea el hermanito de la iglesia, porque abusados. El único que conoce los corazones y las mentes es Dios. Tú no puedes saber qué puede pasar y a veces pasa. Pasan cosas lamentables aún en las iglesias. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Si tú das esta indicación, estás previendo que a tu niño no le pase eso. ¿Sí? Tú no sabes en qué momento se puede dar un abuso. Puede ser otra vez en tu propia casa, con algún familiar, en la escuela, en un baño público. Si tú vas a visitar a tus familiares, no te confíes de que ya estás en la casa del primo. Vele a dar vueltas de vez en cuando a tus niños. No los dejes ahí ni por tiempos largos. El niño ya se te desapareció mucho tiempo. No digas, está en la casa del... No, ve a ver qué están haciendo. Dales vueltas, échale sus ojitos. En un baño público, no dejes a los niños ir solos al baño público. Acompáñalos. ¿Sí? Acompáñalos. Gracias a Dios ya en muchos lugares hay baños familiares. Métete con el niño, métete con la niña. Bueno, eres varón, caramba, ni modo, agarra a la niña, dile a la niña que cierre los ojos y te la metes al baño de hombres. No te queda de otra. Te la metes cargando, le dices que cierre sus ojitos, la metes a donde están las cerrados, la cierras, que haga ahí, estás ahí con ella, le respetas su sexualidad, le dices, tú haz lo que vas, le limpias bien la taza y todo, pero no se vaya a enfermar la niña. Te volteas para otro lado y le dices, me avisas cuando estés lista, ya estás lista, sale, te sales. Le dices que cierre sus ojitos y te la sacas de ahí. Dices, vamos a entrar al baño de hombres, cierra tus ojitos, no veas nada, la metes ojitos cerrados, la sacas con ojitos cerrados. Y si es niño, igual. Ojitos cerrados, mijo, y no ande viendo a las muchachas. Vámonos. Lo metes, que haga del baño, lo sacas. Acompáñalo en todo momento. Es importante evitar esto. Otra cosa importante, enseñarles a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tienen que obedecer todo lo que les digan. Cuidado con decirle, ¿le obedeces a tu abuelita en todo lo que te diga? No. ¿Le obedeces a tu tía? No. Es algo similar a lo que nosotros decimos respecto de las autoridades. ¿Qué es lo que decimos? Obedeces a la autoridad siempre y cuando no te pida que niegues tu fe. Trasládalo eso al niño. Obedeces al adulto en todo lo que te diga que no implique que te toque tu cuerpo, que te toque tus partes íntimas. Dile cuáles son. ¿Sí? Y no le digas, qué pajarito, no, se llama pene. O sea, dejémonos de esas cosas de hace... ¿Qué? De la revolución. O sea, por favor. A ver, mira, hijita, mi princesa, vagina, que no te la agarren, que no te la toquen, que no te toquen tus senitos, aunque todavía no estés ahí, que no te agarren, así se llaman. Les digo, en la iglesia a veces estamos bien retrógrados. Hay que decirles a los niños las cosas con respeto, no les vas a dar información de más,
pero sí les tienes que decir a las cosas cómo se llaman y que no se las toquen, nadie, nada más ellas. Lo mismo hago yo cuando les enseño a mis niños a bañarse, les digo, pues así se lava, yo no te lo voy a lavar, yo nada más te estoy diciendo, mira, este es mi dedo, le lavas así, le haces así le haces tú. Yo no, porque aunque soy tu papá no te voy a agarrar, eso tú te lo agarras. Entonces te agarras tu pene, te lo lavas y sale, vámonos. Aprendan a hablarles a los niños y decirles a las cosas por su nombre, con claridad y nada de que cigüeña, no, o sea, dejen de esas vaciladas. Por eso se los comen en la primaria, por eso, y por eso los abusos. Hijita, te amo, que no te agarren tu vaginita, hijito, que no agarre tu pene, nadie, es más, ni yo te lo voy a agarrar. Enséñale a lavarse a las niñas, bueno, hay que las hermanas les enseñen a sus, y los hombres a los varones, díganles cómo hacerle, y ustedes tampoco se los anden agarrando, ¿sí? Cada quien se agarra a sus partes. Bueno, ustedes ya también, ustedes como son ya casados, bueno, ya saben que su parte la puede agarrar la otra parte, ¿no? Su contraparte, pero estamos hablando de los niños. Cada quien se agarra su parte, mientras que no llega nuestra contraparte, ¿verdad? Ya cuando llega, pues ya, ahí sí se vale. Entonces, hay que decirlo otra vez, obedeces a tu abuelita, abuelito, tío, prima y la tía Chencha, siempre y cuando no se agarra la mancha, ¿verdad? Y que te quiere aquí agarrar tus partes. Eso es importante. Es importante decirles que la autoridad de los adultos sobre ellos tiene un límite. Es importante. Ajá. No le digas, haz todo lo que fulanito te dice. No todo. De ese sabor no hay. Puede ser otra vez un familiar, un maestro, un instructor. Ahora, no se trata de volver a nuestros niños paranoicos, ni nosotros tampoco, que todos los veamos con cara de depravado sexual. No, ¿por qué? Porque hay tíos muy buenos, hay abuelos muy buenos, hay primos muy buenos, hay hermanos de la iglesia muy buenos, muy cariñosos, muy afectuosos, de un corazón limpio, ¿sí? Algunos son cochinones, pero muchos son buenos. Entonces, hay que recibir la calidez, el amor de los hermanos, de las hermanas, de los primos, de los familiares, todo hasta un cierto límite. Todo hasta un cierto límite. ¿Qué otra cosa? Estimular, animar a que en la escuela pues también se enseñen de esas cosas, y aquí en nuestra escuela, que es la iglesia, ¿verdad? Porque aquí todos nosotros somos alumnos y venimos a aprender, no solo de Dios. Recordemos que la Biblia tiene un propósito, aprender. Dios nos quiere enseñar cómo vivir aquí en este mundo, y en este mundo hay esto de lo cual estamos aquí hablando. Y recuerda esto, siempre es más fácil prevenir que curar. Siempre es más fácil prevenir una enfermedad que curar una enfermedad. Siempre es más fácil decir, ponte cubrebocas para que no te enfermes, que ponte cubrebocas porque ya te enfermaste, ¿verdad? Ahora vamos a la escritura. Dijeron, oye, esto está bien suave, ¿y la escritura? Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y entonces como respuesta el hombre dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús respondió, baja un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones.
le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, debemos cuidar de no ser como ese maestro de la ley o como ese sacerdote, sino más bien compadecernos igual que el hombre samaritano de nuestra historia. Porque hay niños lastimados, golpeados, abandonados, que a veces el papá lo ve y se pasa de largo, la mamá lo ve y lo pasa de largo, la familia, la sociedad los ve y se pasa de largo. Esos niños también han sido golpeados, han sido saqueados, han sido dejados ahí abandonados. Les han robado su inocencia. Les han robado la oportunidad de formar un hogar y presentarse limpios, vírgenes, delante de su esposo, de su esposa. Les han robado su autoestima, les han robado deseos de vivir, les han golpeado no solamente en su físico, sino también en su espíritu, en sus sentimientos, aún en su fe. Porque tal vez ese niño o esa niña en el momento de que fue golpeado, tal vez el niño viene a la iglesia o ha venido a la iglesia y dice: Señor, ¿dónde estabas en ese momento en el que me golpearon? En ese momento en el que me abusaron, en ese momento en el que me tocaron lo que no me tenían que tocar. ¿Dónde estabas, Señor, cuando me pasó eso? Nuestro deber delante de Dios y de nuestro deber delante de esos niños y de esas personas es mostrarles que son importantes para Dios, que son valiosos, que ellos no son los culpables de que hayan abusado de ellos, sino el culpable es el pecado que hay en las personas que les maltrataron. El culpable es el pecado que hay en aquellos que no conocen a Dios y la necesidad y la importancia de que esas personas conozcan a Dios, porque por eso hacen esas cosas, porque no conocen al único Dios verdadero. Mi hermano, no tomes a la ligera la plática del día de hoy. Ora, pide a Dios sabiduría, pide a Dios dirección, para que sepas qué palabras usar con ese niño, qué palabras usar con esa niña, con ese joven, con esa jovencita, para que se pueda sentir libre de culpa y que siga librarle de que él o ella siga haciendo lo que es malo delante de Dios como consecuencia de su abuso. Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 12. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Esto qué? Trata a los demás como quieres tú ser tratado. Si tú estuvieras en ese caso, ¿cómo te gustaría que te trataran? O si tú ya has estado en ese caso, déjanos saber cómo quieres que te traten. Porque la verdad es que muchos de nosotros no sabemos. Estamos aprendiendo. Venimos aquí para aprender. Pero hermanos, si tú no has pasado por eso, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Qué te gustaría que te dijeran? ¿Qué ayuda? ¿Qué consuelo? ¿Qué ánimo? Eso es lo que tú tienes que hacer. Piensa en ese niño lastimado, abusado. Tal vez tú pienses, a mí me gustaría que me amaran, a mí me gustaría que me dijeran, no es tu culpa. Bueno, pues eso es lo que tú tienes que hacer con aquellos que tú sabes que han sido lastimados, ultrajados, violados. Entonces, ¿cómo voy a ayudar al niño o al joven o a la jovencita que sé que fue abusado? Trata con seriedad de ayudar a la persona. Es un deber cristiano fundamental el ayudar al necesitado. Es el deber del cristiano ayudar al golpeado. Es deber del cristiano ayudar del abusado. Es deber del cristiano mostrarle amor al niño abusado, al joven que fue abusado, al que es vulnerable. Ese niño, esa niña depende de ti para salir de ahí. Principalmente de Dios, sí, pero Dios muestra su amor a los demás a través de ti. Dios muestra el consuelo a los demás a través de ti. Tú tienes que hacer algo. No puedes pasarte como el sacerdote y como el maestro de la ley, como que no pasa nada. Tú tienes que acercarte a esa persona, ganarte su confianza, decirle cómo te puedo ayudar para que salgas de eso. Esa persona tiene que salir de eso. Tal vez ese niño ya se convirtió en un jovencito o en un adulto y es homosexual, es lesbiana, es promiscuo. Ayúdale a salir de eso, no te quedes ahí parado haciendo nada o haciéndote tonto. Haz algo. Haz algo. No te puedes quedar ahí, no seas cobarde. Muchos de nosotros no hacemos nada, ¿por qué? Porque somos cobardes. Y no llegamos y le decimos al hermano, a la hermana, al niño, a la niña, al jovencito, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. A mí me da tristeza ver a papás, a mamás que saben que sus hijos pasaron por algo incorrecto o están en lo correcto y están ahí comoditos y no hacen nada. ¿Por qué? Por comodidad y por cobardía. Gente perezosa y cobarde que no hacen nada al ver a sus hijos que están haciendo lo incorrecto o que pasaron por algo incorrecto. Para seguir cómodos, para evitar conflictos. No entendiendo que ese niño puede afectar a otros y ya tal vez los está afectando. Pero sobre todo se está afectando su vida y la de su familia. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña lo que es agradable, la vida que es agradable a Dios, que es que compadecerse de su prójimo, que es sentir compasión, es tratar de meterse en el dolor del niño, tratar de meterse en el dolor de la niña y decir, qué terrible, qué feo, qué gacho que a mí me hagan eso. Eso es compadecerse. Este hombre samaritano se da cuenta de lo que el otro está sufriendo.
y se da cuenta de que necesita ayuda, de que necesita auxilio, de que necesita sanar sus heridas. Y entonces, ¿qué es lo que gasta? Gasta de su dinero, gasta de su tiempo para ayudar a otra persona. El buen samaritano nos enseña el amor al prójimo, y los niños son nuestro prójimo. Esos jóvenes o ya adultos son nuestro prójimo. Y necesitamos ayudarles a salir de esa triste realidad, porque algunos todavía no salen. Vamos a ver. Amado Padre, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Te suplico, Señor nuestro, que nos ayudes a no ser indiferentes, a no ser perezosos, a no ser comodinos, y ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a salir de esa situación, de aquellos que sabemos que tuvieron una afectación. Señor, también ayúdanos a ser sabios para educar a nuestros hijos, para advertir a nuestros hijos y a los niños de nuestra iglesia. Ayúdanos, por favor, Todopoderoso Dios, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a cuidar a los niños. Señor, perdón por todas las veces que no los hemos cuidado. Señor, perdón. Y Señor, también en este momento, perdonamos a aquellos que cuando éramos niños nos debieron cuidar y no nos cuidaron. Señor, perdonamos a aquellos que nos maltrataron y que abusaron de nosotros. Señor, ponemos esa carga en ti porque ya no la queremos traer en nuestros hombros. Señor, les perdonamos así como tú nos has perdonado. Señor, ponemos a esas almas delante de ti, pidiendo para ellos no castigo, sino misericordia y perdón. La misma misericordia que has tenido con nosotros, muéstrala hacia ellos. Hazles ver su error, hazles ver su pecado, Señor. Conviértelos a ti. Ayúdalos a salir de la oscuridad. Ayúdales, Señor, para que ya no afecten a más personas de la manera en la que nos afectaron a nosotros, Señor. Te suplicamos tu misericordia y guía para ellos, pero también para nosotros. Señor, también te queremos suplicar por los niños de esta nuestra iglesia, por los jóvenes que en su infancia o en su juventud fueron lastimados, fueron abusados. Te suplicamos, por favor, que sanes sus mentes y sus corazones, y también que nos ayudes a ser instrumentos útiles, eficientes, para ayudarles a salir de esto. Te damos gracias, Padre amado, y te suplicamos por esto, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro servicio.